Martes de diversidad, innovación, cultura, saberes, lenguas. Todo lo que teje a Baja California. Ahora al alcance de tus oídos. Estás escuchando Frecuencia Intercultural, un programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Baja California. Ahora en la XEQIN, La Voz del Valle. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este octavo episodio de Frecuencia Intercultural, un espacio donde informarse también significa aprender y respetar. El día de hoy los acompaña Pablo Murillo Miranda, JD Mayrin José Bernabé y Cintia Ivonne López López, estudiantes de la licenciatura de Enfermería. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan el día de hoy? Muy bien, Pablo. Emocionados por este nuevo capítulo de Frecuencia Intercultural. Igual, muy bien, el día tranquilo, todo fluyendo bien. ¿Y tú? ¿Tú qué nos cuentas, Pablo? Ay, no saben lo que me contaron el otro día. Fíjense que una amiga mía fue a un lugar de aquí de San Quintín. Y en ese lugar, pues iba de compras con su familia, ¿no? Y la mandaron a la carnicería. Entonces, en el área de carnicería había un muchacho que ella conocía, pero ella no sabe muy bien si la persona tiene como que algún tipo de neurodivergencia, porque dice que a veces como que actúa medio extraño y cosas así. Y me cuenta mi amiga que estaba ahí en la carnicería, el muchacho se le quería acercar, pero que a ella le daba miedo. Entonces salió corriendo ella y el muchacho salió corriendo detrás de ella. Pero ¿cómo se sintió? O sea, ¿fue más el miedo de que él pudiera hacer algo o simplemente no sabía acerca de él o de la posible neurodivergencia que tenía? Ay, la verdad no sé, pero me había contado que como que se había sentido nerviosa de que estuviera él ahí o algo así. Bueno, sí, es que existen varios mitos acerca de estos temas, pero creo que es importante abordarlos, por eso mismo estamos en este capítulo nuevo. Para tener más conocimiento, aprender un poquito más y pues más que nada saber cómo, no tanto tratar, pero comprender estos temas que pues no son difíciles, solamente es entenderlo y también aceptarlos. Sí, de hecho, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial para que nos ayude a comprender un poquito más sobre el tema. Pero pues me gustaría iniciar este episodio con una pequeña pregunta. ¿Qué son las neurodivergencias? Este concepto clave, ¿ustedes lo conocen? Sí, de hecho es un tema del que deberíamos de hablar más seguido, pues la neurodivergencia es la idea de que no todos los cerebros funcionan de la misma manera, pero pues esto no significa que sea correcto o incorrecto. Y estas personas cuyos cerebros funcionan de una manera distinta al promedio, pues se les llama neurodivergentes. Y quienes no encajan en el funcionamiento más común se les llama neurotípicos. También veámoslo como si la humanidad fuera un jardín lleno de flores distintas. Cada una tiene su forma, su ritmo y sus necesidades. Ser una persona neurodivergente no habla de inteligencia ni de valor como persona, sino que habla de diferencias en la manera de procesar el mundo. Dentro de las neurodivergencias, quiero aclarar, se incluyen condiciones como lo que es el TDAH, que como muchos, no sé si lo conozcan, pues se le llama el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También está la dislexia, la dispraxia, entre otras. El día de hoy queremos platicarles del autismo y la conmemoración de la concienciación de esta particular neurodivergencia. ¿Ustedes saben qué día se conmemora? El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se conmemora cada 2 de abril. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para promover la comprensión, la inclusión y el respeto hacia las personas dentro del espectro autista. No es un día para sentir lástima, no es un día para recordar una enfermedad. Es un día para aprender, escuchar y construir una sociedad más accesible. Quizás has visto que ese día muchas personas visten de azul o algunas veces observas distintos establecimientos con ese color.
En sí, el color azul se ha convertido en el color representativo de la concienciación sobre el autismo. Se dice que simboliza calma, comprensión y apoyo. Pero también representa algo muy importante, claro, la idea de que cada persona dentro del espectro es única. Sin embargo, también es importante mencionar que dentro de la comunidad autista existen diferentes opiniones sobre los símbolos y colores, los que nos recuerda a algo fundamental: las personas con autismo no son un grupo homogéneo, son individuos con voz propia. El día de hoy, vamos a iniciar ya con una pregunta mucho más profunda dentro del tema, que es, ¿qué pensarías si te dijera que hay personas que escuchan los sonidos más fuertes que tú, ven las luces más brillantes que tú y sienten cada roce con mayor intensidad, pero que muchas veces no son juzgadas como unas personas groseras, maleducadas o antisociales? Hoy queremos hablar del autismo, pero no desde el miedo ni desde los estereotipos, sino desde la comprensión. Porque el autismo no es algo raro ni lejano. Probablemente todos conocemos a alguien dentro del espectro, aunque no lo sepamos. Muchas veces escuchamos la palabra autismo, pero realmente sabemos muy poco de su significado. Algunas personas creen que quienes tienen autismo no sienten, no quieren amigos, no pueden aprender o viven en su mundo, y la mayoría de estas ideas no son correctas. Pero, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo no es una enfermedad como una infección o un resfriado. Es una condición del neurodesarrollo. Eso significa que el cerebro se desarrolla y funciona de manera diferente desde etapas tempranas. Por eso se utiliza el término trastorno del espectro autista. Se llama espectro porque hay una gran diversidad de características. No hay dos personas con autismo exactamente iguales. Algunas pueden hablar con fluidez, otras pueden tener estudios universitarios, trabajar y vivir de forma independiente, y otras necesitar apoyo constante. Entre las características más comunes se encuentran dificultades en la comunicación social, intereses muy intensos o específicos, necesidades de rutinas, sensibilidad sensorial, dificultad para entender lenguaje figurado. Pero también existen fortalezas importantes, como su gran memoria excepcional, su gran atención a los detalles, su honestidad, su pensamiento lógico, su persistencia y su talento en áreas específicas. Bienvenidos sean, estimados radioescuchas. Hoy los invitamos a viajar en el tiempo y recordar un hecho histórico que marcó el destino de nuestra nación, la expropiación petrolera de 1938. Un suceso que cambió el rumbo de México y que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de reflexión y orgullo. Acompáñenos por favor a este recorrido por la historia. Corría el año de 1938 y México vivía una situación tensa con las compañías petroleras extranjeras que operaban en el país. Las empresas británicas y estadounidenses controlaban la industria petrolera, obteniendo enormes ganancias mientras los trabajadores mexicanos sufrían condiciones laborales precarias y bajos salarios. En ese contexto, México se encontraba en un proceso de transformación social y económica.
El gobierno de Lázaro Cárdenas implementaba políticas para mejorar la vida de los campesinos y obreros, fortaleciendo el reparto agrario y promoviendo la educación. Sin embargo, la dependencia económica del capital extranjero seguía siendo un obstáculo para el desarrollo soberano del país. La lucha obrera fue un factor clave en este proceso. Los trabajadores petroleros exigían mejores condiciones laborales, lo que llevó a huelgas y conflictos con las compañías extranjeras. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de los trabajadores, obligando a las empresas a mejorar los sueldos y condiciones. Pero éstas se negaron a acatar la resolución, lo que llevó a la decisión de la expropiación. Mientras tanto, en Baja California, la región de San Quintín en 1938 era un territorio de difícil acceso, con una economía basada en la agricultura y la pesca. Sus comunidades estaban conformadas en su mayoría por trabajadores agrícolas y migrantes que luchaban por mejores condiciones de vida. La falta de infraestructura y la lejanía de los grandes centros urbanos hacían que el impacto inmediato de la expropiación petrolera fuera limitado en la región. Sin embargo, con el tiempo, la expansión de la industria energética en el país también influiría en el desarrollo del Estado. La decisión de Lázaro Cárdenas no fue fácil. Había una fuerte presión internacional, especialmente de Inglaterra y Estados Unidos, quienes consideraban la expropiación como una agresión a sus intereses. Sin explicación, se aplicaron sanciones comerciales y hubo intentos de bloquear la venta del petróleo mexicano en los mercados internacionales. Ante esta situación, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una decisión histórica. Escuchemos un fragmento de su discurso del 18 de marzo de 1938. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas posteriores a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero
armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones. Es, por lo tanto, ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República, y para ello solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera, y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los sectores de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras, así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Con esta declaración, el gobierno mexicano expropió las compañías petroleras y puso el recurso en manos de la nación. La noticia generó reacciones inmediatas. Mientras el pueblo mexicano celebraba con manifestaciones de apoyo, los gobiernos extranjeros impusieron sanciones y presionaron a México. La respuesta del pueblo fue clave. Se realizaron colectas nacionales en las que ciudadanos de todas las clases sociales aportaron desde dinero hasta gallinas, maíz y joyas para ayudar a financiar la naciente industria petrolera. A pesar de las dificultades económicas y la falta de tecnología, los mexicanos se unieron y lograron consolidar la industria petrolera nacional con la creación de Petróleos Mexicanos, Pemex, en junio de 1938. Este evento no solo significó la soberanía sobre el petróleo, sino que también fortaleció el sentido de la identidad nacional. La expropiación petrolera es recordada como un acto de valentía y unidad, en el que México demostró que podía tomar control de sus propios recursos y decidir su propio destino. La expropiación petrolera no solo significó la soberanía sobre nuestros recursos, sino también un ejemplo de unidad y lucha por la justicia. Un hecho que nos recuerda la importancia de defender nuestra independencia y trabajar juntos por un futuro de México. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Nos despedimos, pero los invitamos a seguir aprendiendo y reflexionando sobre nuestro pasado.
Bueno, como nosotros somos de la Universidad Intercultural de Baja California, tenemos la responsabilidad de hablar acerca del autismo y en qué influye en la interculturalidad o las diversas comunidades. Pues la forma en la que se vive el autismo depende mucho del contexto cultural. También en algunas comunidades la discapacidad puede interpretarse desde creencias espirituales o tradicionales. En otras se aborda desde la medicina o la psicología. También influyen factores como lo es el idioma, el acceso a los servicios de salud, la educación, la situación económica y la ubicación geográfica. Y más aún en comunidades rurales o indígenas. Por ejemplo, puede haber dificultades para obtener un diagnóstico o un apoyo especializado. Por eso, la inclusión no solo debe considerar la diversidad neurológica, también la diversidad cultural y lingüística. Pero, ¿cómo ve el mundo una persona con autismo? Imagínense que están en un lugar con música muy fuerte, muchas conversaciones al mismo tiempo, luces intensas, personas tocándote constantemente y hasta olores fuertes. Después de un rato, ¿cómo crees que te sentirías? Después de todo eso, claro que nos sentiríamos agotados, irritados y con ganas de escapar. Muchas personas con autismo viven esa sensación en lugares cotidianos como las escuelas, transporte público, supermercados o reuniones familiares. Esto ocurre porque su cerebro procesa los estímulos sensoriales de manera diferente. Por eso estas personas tienden a taparse los oídos, evitar el contacto visual, balancearse, repetir movimientos o incluso aislarse. No es una mala conducta, es una autorregulación. Ahora sí, vámonos con la entrevista. El día de hoy nos acompaña una persona muy profesional sobre este tema, el maestro David, el cual nos acompaña hoy para hablarnos sobre la concientización del autismo. El maestro es licenciado en Intervención Educativa con especialidad Interculturalidad por la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, lo que le permite ser capaz de realizar evaluaciones diagnósticas para identificar las necesidades educativas de los estudiantes con TEA, o sea, trastorno del espectro autista, permitiendo una intervención especializada. Asimismo, también dar capacitaciones y orientación a padres y hermanos para mejorar la comprensión del trastorno del espectro autista y fomentar un entorno familiar inclusivo y positivo. Asimismo, como mediación e inclusión para facilitar la comunicación entre el estudiante con el trastorno del espectro autista, sus compañeros y los docentes, logrando así crear un entorno para promover la integración social y la inclusión escolar. Y por último, para dar asesoría y capacitación docente, una formación continua a docentes sobre estrategias inclusivas y adaptaciones curriculares para mejorar la atención a estudiantes con trastorno del espectro autista. El maestro David ha sido docente en la escuela Tepochcalí en el 6º grado de primaria, en la escuela primaria 1960, año de patria, en 3er grado de primaria, y ha trabajado como maestro sombra en el Centro de Atención Especializada para Autistas, en la primaria María del Carmen Carrillo Castro y en el Colegio Grecia. Nos da mucho gusto que esté el día de hoy aquí. Para comenzar me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues me siento muy bien y me siento con el honor de poder haber sido invitado, y la verdad estoy muy contento de que hayan investigado súper bien y hablemos con naturalidad sobre el TEA. Okay. ¿Podría usted contarnos un poco sobre más de usted y cómo comenzó su trayectoria en la educación especial? Claro que sí. Pues mi trayectoria con el enfoque en el autismo pues fue desde el principio. Yo siempre quise ser docente y siempre tuve esa facilidad del contacto con personas con algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces, desde mi tesis hasta mis prácticas profesionales las hice hacia ese enfoque y hacia esa área. Ya después empecé a tomar diplomados, empecé a prepararme, justamente también mi maestría, que ya la voy a terminar, está focalizada en jóvenes con algún trastorno del neurodesarrollo. Y pues también yo creo que algo que me influyó muchísimo es que yo tengo un sobrino. Entonces desde ahí, con ese contacto, empecé a descubrir este mundo y a empezar a cómo trabajar con ellos, cómo pueden, si un joven con autismo puede estudiar la universidad, la primaria o la secundaria. Uh-huh. Ok.
¿En qué momento usted se integró a la Universidad Intercultural de Baja California? Bueno, la universidad tuvo una necesidad. Entraron jóvenes con autismo, entonces empezaron a buscar especialistas o quienes podían apoyar a los docentes en esa misma necesidad, cómo podríamos hacer esos cambios tanto curriculares como en planeaciones para su apoyo. Y pues fue ahí cuando pude ingresar. Ingresé al principio como maestro sombra y ya después fue dando clases, entonces después de ahí pues empecé a ser encargado del programa de tutorías, en donde pues ahí totalmente pues apoyo a los estudiantes, tanto con jóvenes con trastorno del neurodesarrollo como estudiantes con alguna necesidad, tanto con ansiedad, con algunas cuestiones así. Entonces pues ha sido así mi vocación poco a poco, ¿no? El apoyo a los estudiantes con algunas necesidades, tanto cuestiones del trastorno del neurodesarrollo como en algunas cuestiones de su día a día. Bueno, y con ello pues ya llevo desde el 2024 trabajando en la universidad, orgullosamente. Ok, entonces quiere decir que esto fue como que la motivación para establecerse en la institución. Sí, claro que sí. Ok. Pues, usted cuando empezó a dar clases y antes de conocer a estos jóvenes adultos, ¿pudo identificar quiénes tenían algún ¿cómo se dice? ¿Trastorno del neurodesarrollo? Ajá, ¿O un alguna trastorno del neurodesarrollo? Sí, claro. Ya llevo, como lo comentaste, estuve trabajando en el Centro de Especialización para Autistas. Y ahí también entraban jóvenes con TDAH, con algunos jóvenes con algunos trastornos diferentes. Entonces, pues eso me ayudó muchísimo a poder detectarlos. Obviamente que lo idóneo es que los estudiantes hagan su diagnóstico como debe ser, ¿no? Con su neurólogo, con su psicólogo, para poder trabajar eficazmente, ¿no? ¿Qué tipo de autismo tiene o qué tipo de TDAH tiene? ¿Sí? ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? ¿Qué más disfruto de mi trabajo? Bueno, el ver los pequeños y para mí grandes avances, tanto con los jóvenes con TDAH o con TEA. Y también ver la disposición de los docentes de querer adaptar sus materias para esas necesidades especiales. Y en la universidad, ¿cómo se aplica esto? ¿En las evaluaciones o en las dinámicas de trabajo con personas con autismo? Súper bien, buena pregunta. Sí, hubo una situación en donde un docente evaluó con entrevistas. Entonces, el estudiante, pues, se le hacía imposible el acercarse con un extraño y hacerle preguntas por su manera de trabajar de su cerebro, que se le complica la cuestión de socializar. Entonces se adecuaron, se habló con el docente y se le empezó a adecuar esa parte de evaluación, y él pues lo que hizo es graficar todos los resultados de los compañeros y con eso se evaluó. ¿Por qué? Porque pues es una forma de adecuar su forma de vivir, su forma de ver el mundo para que pueda ser evaluado, ¿no? A mí me gustaría saber con qué edad se le dificulta más trabajar el autismo. Pues mira, yo he trabajado desde preescolar, trabajé con niños de preescolar que tenían autismo hasta la universidad. Entonces, más que la edad, yo creo que podría decir que con los que no han llevado el proceso correctamente, que no han estado con su terapeuta, con su maestro sombra, con su neurólogo, es muchísimo más complejo el poder aportar y apoyar a los jóvenes con autismo si no tienen ese proceso. ¿Por qué? Porque tienden a ser más agresivos, tienden a no tener ese tipo de pasos que tienen que seguir, porque ni siquiera en casa tienen esa información, ni menos el diagnóstico. Entonces, más que edades, yo creo que sería eso. Entonces, ¿quiere decir que es muy importante la detección temprana? Sí, claro que sí, porque también no solamente se trabaja con el joven, el niño o el adolescente con autismo, sino también con los papás, con la cuestión del duelo, con la cuestión de cómo poder trabajar con ellos. Es todo un proceso. Entonces, la detección temprana es lo ideal, lo idóneo para poder trabajar con los estudiantes o jóvenes con autismo. Ok, entonces, ¿usted también cree que la cultura influye mucho
en cómo se debe de comprender el autismo o cómo se debe tratar el autismo. Sí, de hecho, desde mi experiencia, la cultura tiene un papel clave en cómo se interpreta el autismo. Últimamente las redes sociales o las series ven como el autismo como un joven con un exceso de inteligencia, o también se le atribuye con la mala crianza. Entonces, o la falta de disciplina. Esto retrasa lo que son las familias en buscar un apoyo profesional adecuado. Por otro lado, las creencias y los valores comunitarios pueden ser un recurso que valoren el cuidado colectivo y la búsqueda en participar con los jóvenes con autismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay caminatas para el Día del Autismo o este podcast mismo. Estamos influyendo en las personas en nuestra comunidad para el conocimiento y para que sean partícipes. Okay. Ay, ¿puedo agregar algo? ¿Sí? Sí, claro. Hablando del tema de las redes sociales, hace un tiempo me salió un video acerca de un grupo que se identificaba como autista, pero al mismo tiempo no estaban diagnosticados de esto. Entonces sí creo que es un gran problema el hecho de que no esté bien hablado sobre este tema. Sí, justamente sí, ha habido como un boom con esta situación, y también con TDAH, de que ahora todo el mundo tiene TDAH o tiene ansiedad o tiene... ¿Por qué? Porque las redes influyen muchísimo en cómo nos sentimos y cómo pensamos, pero es muy importante el diagnóstico, el ir con un especialista que nos diga qué es lo que tenemos. A lo mejor es un dolor de panza o no sé, que influye en cómo nos sentimos. Sí, porque de hecho nos dieron una plática recientemente sobre lo que es la ansiedad y depresión. Pero pues hay que muchas personas malinterpretan mucho lo que es pasar una mala racha con algo crónico. Claro, claro. Y más hablando con lo que es el autismo, sí, que son una serie de características muy específicas que tal vez nosotros las adoptemos, pero pues no tenemos autismo. A todo esto, ¿cómo qué tipo de acciones podemos realizar nosotros como jóvenes y compañeros para Hablando de esto, ¿qué acciones podemos realizar nosotros, los jóvenes adultos, incluso niños o demás personas, para promover la inclusión o la comprensión de esto? Pues bueno, una de las acciones la estamos haciendo ahorita. Estamos hablando del tema, estamos hablando sobre las realidades y los mitos del autismo. Y pues justamente eso, el informarnos, el buscar. De hecho, en mi materia de vinculación comunitaria voy a llevar a mis estudiantes justamente este día a una institución para trabajar con jóvenes con autismo. Entonces, ¿para qué? Para que puedan comprenderlo como futuros enfermeros, no obligarlos, porque pues me llaman muchísimo aquí en San Quintín en cómo trabajar con los estudiantes, estos jóvenes con autismo, porque entran en crisis en el hospital, porque lo jalan, lo obligan a inyectarlo, lo tocan, todo el ruido, entonces obviamente que entran en crisis. ¿Y cómo podemos mejorar este tipo de acciones con ustedes? Pues obviamente trabajando, viendo sus realidades, cómo hablarles, cómo acercarse, cómo interactuar con ellos para que podamos hacer ese cambio mínimo en San Quintín. Y ya para concluir, nos gustaría hacerle la última pregunta. Mi compañera Cintia se la va a hacer. Ok. Yo le quisiera preguntar a usted, si pudiera describir su labor en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Empatía. Empatía porque yo creo que se necesita trabajar la empatía tanto con docentes como con estudiantes para poder aceptar y seguir instruyendo tanto a compañeros, docentes, administrativos y también estudiantes sobre este tema, ¿no? Y que no le tengan miedo. Así, esa sería mi palabra. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista y nos emociona mucho el hecho de que nos acompañe y nos hable más acerca de este tema. También de que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y explicarnos y darnos un poco más de conocimiento y de que nos haya brindado su conocimiento y su experiencia que ha tenido. Ay, pues para mí es un honor el poder compartir con ustedes y que tengan este interés. Pues que tengan muy bonito día, mañana o noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Mi nombre es Patricia Santiago Cruz. Soy egresada de la maestría en Educación Intercultural de la Universidad Intercultural de Baja California. Quiero compartir con ustedes parte del objetivo de mi proyecto de investigación con el que trabajé para poder obtener el grado de maestría en Educación Intercultural. El título de mi tesis es Resignificación étnica en un contexto de interculturalidad, el caso de la Escuela Primaria Bilingüe de Poxcali, ubicada en Playas de Vicente Guerrero. Los objetivos de esta investigación fueron lograr que mis estudiantes pudieran resignificarse en su identidad étnica, lograr esta parte de unión entre escuela y comunidad, esta parte de la resignificación de la lengua, en lengua oral, en lengua escrita de nuestras lenguas indígenas, así como el rescate de las culturas indígenas y no indígenas de nuestro país. Los resultados que se obtuvieron fueron, algunos de ellos por mencionar, se logró que los estudiantes pudieran conocer un poco más sobre su origen étnico y cultural, tanto indígena como no indígena. Se logró la incorporación de sabias y sabios de la comunidad para fortalecer las sesiones que realizamos en clase. Datos relevantes para compartir con la comunidad sería la gran diversidad lingüística y multicultural que tenemos aquí en el Valle de San Quintín, que sí se pueden rescatar aquellos saberes ancestrales, aquellas costumbres y tradiciones que se han venido perdiendo por la migración que tenemos aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias. Estamos de vuelta y continuamos con una pequeña ronda de mitos. Como saben, durante años el autismo ha estado rodeado de mitos que la verdad muchos deberían de saber la realidad de este tema. Uno de los mitos que es muy frecuente es que no sienten emociones. Pues la realidad es que sí sienten y a veces las sienten con mayor intensidad. Y otro mito es que no quieren tener amigos, pero en realidad sí desean mucha amistad, solamente que se les cuesta iniciar una interacción. Otro mito también que se dice mucho es que es culpa de los padres, pero la realidad es que el autismo tiene bases neurobiológicas. Y por último tenemos este gran mito que todos creen que es realidad, que es sobre que las personas autistas son unos genios brillantes. La realidad es que no siempre es así. Las personas autistas no es un sinónimo de que sea una persona con... Muchas de las veces las personas autistas sí tienen un conocimiento un poquito más avanzado, pero eso no quiere decir que sean unos genios y que deban ser tratados como personas con un grado más de inteligencia, pero eso no quiere decir que sea diferente a una persona neurotípica. Sí, mucho de esto se debe a las series también, como por ejemplo lo dijo nuestro profesor en la entrevista anterior, una serie muy famosa sobre que me imagino que la mayoría hemos hablado o escuchado, que es la de El Buen Doctor en su traducción en inglés. Todo esto conlleva a una pregunta que es la de, ¿pero cómo podemos apoyar realmente? Y todo esto son acciones muy simples y de gran ayuda, como el ser pacientes, hablar claro, avisar cambios y respetar el espacio personal de estas personas, no burlarse sobre todo y no juzgar. Y concluimos que todas estas acciones son importantes, pero siempre es muy importante la empatía, al igual que hay que resaltar que la empatía es más importante que cualquier técnica.
Regresamos ya con la recta final. Como saben, la sociedad está diseñada para lo normal. Pero, ¿qué significa realmente ser normal? Bueno, lo normal no debería de ser que todos seamos iguales. Lo normal es respetar las diferencias de los demás y de nosotros. Aunque las personas con autismo no viven en otro mundo, viven en este mundo, pero el mundo muchas veces no está hecho para ellas. Recordemos que las personas con autismo no necesitan que las cambien. Solo necesitan que las comprendan. Esto fue todo por el 8º episodio de Frecuencia Intercultural. Si desean escuchar de nuevo este episodio o más, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, o escucharnos en plataformas como YouTube y Spotify. Asimismo, como en su transmisión en la XEQIN, todos los martes a partir de las 9:15. Bueno, me despido y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bye.